Bienvenido, bienvenida a Método y Alas. Soy Verónica Pinares, mentora experta en empoderamiento profesional, y hoy vamos a hablar de cómo forjar un carácter auténtico en un mundo que constantemente nos presiona a encajar en moldes ajenos. Porque si sigues operando bajo las reglas de otros, terminarás logrando objetivos sí, pero que ni siquiera eran tuyos para empezar. Y es ahí donde empieza el desgaste, la frustración y esa sensación de estar atascado. Y hoy quiero compartirte 3 cambios internos que marcaron la diferencia en mi vida corporativa y que pueden ayudarte a construir un carácter sólido, estratégico y, lo más importante, auténtico. Te lo quiero explicar con una historia. En un lugar cualquiera había un jardín lleno de árboles espectaculares, manzanos, rosales, perales, todo, mucho más. Todos dando frutos, todos dando flores, todos menos uno. Un árbol que, aunque tenía potencial, andaba frustrado porque no lograba dar ni una manzana, ni una rosa. Cada consejo que recibía parecía válido, pero ninguno le funcionaba. El manzano, por un lado, le decía: concéntrate en dar frutos y verás cómo pronto tendrás manzanas. Y el rosal le aconsejaba: lo mejor es dar rosas, es más fácil y todo el mundo las ama. Y así, el pobre árbol de nuestra historia intentaba de todo, siguiendo estrategias que no tenían nada que ver con su esencia. Hasta que un día, un búho que pasaba por ahí le dijo: mira, no tienes nada de qué preocuparte. Lo que a ti te pasa no es un problema grave. Es lo que le pasa a muchísimos seres humanos que no saben quiénes son. Lo que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Tienes que reflexionar, tienes que preguntarte quién eres y entonces vas a encontrar cuál es tu cometido en esta vida. Pasó el tiempo y un día, bien frustrado y muy triste, nuestro árbol de la historia, en su momento de mayor silencio, escuchó una voz en su interior: tú nunca vas a dar manzanas porque no eres un manzano. Tampoco darás rosas porque no eres un rosal. Eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Y en el mundo corporativo, esta historia es la de muchos profesionales. Nos pasamos la vida intentando dar los frutos que otros esperan, siguiendo estrategias y consejos que no tienen nada que ver con nuestra esencia. Y así es imposible avanzar de forma auténtica, imposible. Aristóteles, a quien podríamos llamar el padre de la ética del carácter, decía que conocerse a uno mismo es la base de todo, porque si no hacemos ese trabajo, estaremos viviendo con un desconocido en nuestro propio interior. Porque seamos honestos, nosotros somos profesionales ambiciosos, que buscamos más que un cargo, más que un aumento de sueldo. Tú quieres despertar cada mañana con una razón poderosa para dar lo mejor de ti. No se trata solo de cumplir con un checklist o alcanzar una meta de ventas. Se trata de sentir que tu trabajo tiene significado, que contribuyes a algo más grande que tú y que cada jornada laboral es una oportunidad para expandir tu potencial, para crecer y, ¿por qué no?, para inspirar a otros. No es solo trabajo, es tu legado. Es la manera en la que decides dejar tu huella. Ya no me sorprende lo que te voy a decir, pero por lo menos una vez al mes tengo un cliente que llega a mí agotado de fingir que en su trabajo tiene que ser alguien que no es. ¿Solo para qué? Para encajar en las expectativas de alguien más. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de quién? Si todos iniciamos nuestro recorrido laboral, nuestra vida laboral, con esa misma presión, todos tenemos ese gran peso impuesto sobre cómo tenemos que ser en la vida. Nos enseñan a encajar en una cajita. En esta cajita está la cultura de la empresa, las reglas del equipo, los valores de la empresa, lo que se espera de un buen líder, y eso está bien, está muy bien.
Pero si tú no analizas lo que hay dentro de esa cajita, terminarás actuando en automático y alejándote de tu esencia. Mira la cajita. Pregúntate, ¿en esta cajita está lo que yo quiero? Porque a veces la única forma de crecer de verdad es rompiendo esa cajita. Y para eso necesitas carácter. Cuando pensamos en la palabra carácter, puedes imaginarte en una persona con una voz fuerte, una mirada firme y una capacidad de imponerse. Pero, ¿y si te dijera que el carácter no tiene nada que ver con eso? Piensa en Gandhi. Esa idea se desmorona rápidamente. Él no era físicamente imponente, no tenía una voz fuerte ni una presencia intimidante, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué me dices de su carácter? Su poder no venía de la fuerza física ni de una imagen imponente. Su poder venía de su carácter. Un carácter eficaz es el que transforma el abuso en respeto, el aislamiento en colaboración, la apatía en motivación y esfuerzo, la frustración en alegría y todo ello en su conjunto en logros y resultados. Ahora imagina esto. ¿Hasta dónde podrías llegar tú si aprovecharas todo el poder de tu carácter? Pero antes de llegar ahí, pregunta necesaria que quiero hacerte hoy es, ¿conoces cuál es tu carácter? A mí me costó años conocerlo y otros tantos entrenarlo y aún lo sigo haciendo. Y quiero que tú, que estás en tu mejor edad profesional, como siempre te digo, tengas la oportunidad de decidir si lo que está en tu cajita es realmente para ti. Porque eso es libertad, eso es carácter, eso es el verdadero empoderamiento profesional consciente del que yo te hablo. Y aunque parece complicado, es sencillo, la verdad. Y por eso quiero aterrizar todo esto que te estoy contando en 3 cambios internos para abrirte a fortalecer tu carácter. Y el primer cambio de paradigma que quiero compartir contigo es, debo encajar para avanzar a mi autenticidad es mi mayor ventaja. Algo que veo constantemente en sesiones con líderes y profesionales es esta creencia instalada. Muchos de ellos piensan que la autenticidad en el mundo corporativo es un lujo que no se pueden permitir, que tienen que encajar en un molde, en la cajita. Y sin darnos cuenta, iniciamos nuestras carreras con un tabú automático que reprime nuestra autenticidad. Y entonces, lo hacemos. Nos ajustamos, nos adaptamos, nos perfeccionamos en el arte de ser exactamente lo que el entorno espera de nosotros. Eso lo ves cuando, por ejemplo, ajustas y te preocupas demasiado por tu estilo de comunicación para sonar más políticamente correcto o aceptable. Cuando contienes tus opiniones o posturas para evitar conflictos o ser visto como alguien problemático. Cuando ocultas tu incertidumbre o tu vulnerabilidad, creyendo que la imagen de seguridad absoluta es lo que inspira respeto. Pero la verdad es que no puedes forjar un carácter sólido si operas desde la falsificación constante de quién eres. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, pensando que para tener éxito deben dejar de lado lo que realmente son. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de encajar, aprendieras a destacar desde tu autenticidad? Aquí entra el pilar de anclaje auténtico del método Singularity, que también trabajamos en nuestro programa de empoderamiento profesional Pro 1, porque cuando te conoces, cuando realmente tienes claridad sobre lo que representas, dejas de gastar energía en encajar y comienzas a proyectarte con confianza y con el impacto que deseas generar. Entonces, ¿cómo haces de tu autenticidad parte de tu propuesta de valor personal única? Lo primero, conociéndote lo suficiente para saber qué valoras y que no estás dispuesto a negociar, es decir, autoconocimiento real. Luego, expresándote sin máscaras, sin traicionarte para encajar. Y además, tomando decisiones alineadas con lo que realmente importa para ti. Y eso me lleva al segundo cambio de paradigma, tu lenguaje.
Tu lenguaje es un fiel indicador de cómo te explicas las cosas y del grado de proactividad que tienes. Y para los que han trabajado conmigo, ya saben lo importante que es para mí el lenguaje. Y es que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicar lo que piensas, es una herramienta que moldea cómo piensas, cómo te explicas las cosas y en consecuencia cómo actúas. De hecho, en Pro1 tenemos ejercicios de programación neurolingüística que trabajamos para ser consciente cómo nuestros pensamientos generan palabras y cómo estas palabras a su vez refuerzan pensamientos y creencias que puedan expandirte o limitarte. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre decirte tengo que y decirte elijo. Cuando dices tengo que, tu cerebro lo interpreta como una obligación. Y si te salió bien la tarea, no vas a sentir satisfacción porque tu cerebro lo procesó como un era mi deber. Y si no lo haces, te sientes en falta, como si hubieses fallado. Pero cuando dices elijo, te das cuenta de algo clave, que siempre tienes elección, que siempre decides. Mira cómo funciona. Vamos con el caso, tengo que madrugar para trabajar y me da pereza, ¿ya? El concepto no es que tengas que madrugar, nadie te lo impone. Si no madrugas, no irás al trabajo. Si no vas al trabajo, no cobrarás. Y si no ganas dinero, no podrás hacer otras muchas cosas que te gustan. Por consiguiente, eliges hacer esas cosas que te gustan y para ello eliges cobrar por trabajar y por ello eliges llegar al trabajo a tiempo y eliges madrugar. Siempre eliges tú. ¿Y cuál es el impacto de esta forma de reprogramación en el carácter? El lenguaje que usas en tu día a día moldea tu carácter todo el tiempo. Si constantemente te dices, tengo que presentar este informe, es que lo estás viendo como una carga. Cuando te dices, es imposible hacer esto, estás cerrando tu mente a cualquier solución. Cuando te dices, no soy capaz de manejar esta reunión, condicionas tu desempeño antes de intentarlo. Y cuando te dices, es que mi jefe nunca me entiende, te posicionas como víctima de las circunstancias y no como alguien con poder de acción. Y así 1000 ejemplos más. Cada una de estas frases te pone en una posición reactiva, te roba poder, te desconecta de la sensación de control sobre tu carrera. Ahora cambia el enfoque. Transforma el tengo que presentar ese informe en elijo presentar ese informe porque quiero que mi trabajo tenga impacto. Transforma es imposible hacer esto en veamos qué alternativas tengo. Transforma no soy capaz de manejar esta reunión en voy a intentarlo y aprender en el proceso. Transforma es que mi jefe nunca me escucha en voy a plantear mi punto de vista con claridad. Te invito esta semana a escucharte. Escucha cómo hablas sobre tu trabajo. Escucha cómo te explicas tus desafíos. Escucha cómo hablas de tus responsabilidades. Y pregúntate, ¿estoy usando un lenguaje que me expande o que me limita? ¿Estoy expresándome como alguien con poder de decisión o como alguien atrapado en circunstancias externas? El lenguaje que eliges usar hoy está moldeando el carácter con el que vas a liderar tu carrera mañana. Y eso tiene mucho que ver con el tercer cambio de paradigma. No naciste con carácter, lo construyes en cada decisión. Muchas personas creen que el carácter es algo con lo que se nace, que algunos simplemente tienen esa fuerza interna y otros no. Pero aquí está la verdad. El carácter no es un rasgo fijo, es algo que se entrena como un músculo. Y aquí es donde entra la coherencia, porque una cosa es decir quién eres y otra es demostrarlo con tus decisiones diarias. Un carácter fuerte no va de un discurso inspirador, no es decir yo valoro la autonomía mientras sigues dejando que otros tomen decisiones por ti. No es afirmar soy un líder que promueve la confianza mientras sigues delegando todo sin explicar el porqué de tus decisiones. La coherencia es lo que convierte tu identidad profesional en algo sólido y confiable. Voy a contarte la historia de Andrés, un profesional brillante que tenía dificultades para poner límites. Se quedaba en reuniones eternas, aunque sabía que no le sumaban valor. Decía que sí
a tareas que no le correspondían porque temía ser percibido como poco colaborativo. Y aunque sus compañeros lo veían como una persona confiable y servicial, su opinión no tenía el peso que le esperaba. En el fondo, tenía la creencia de que decir no era arriesgado, que podría afectar su imagen y sus relaciones en la empresa. Pero lo que no veía era que su actitud complaciente tampoco hacía que su imagen tuviera el valor que él aspiraba para su marca personal. En una sesión de Pro 1 le pregunté: Andrés, si tuvieras que describir a alguien con un carácter sólido, ¿qué cualidades tendría? Él respondió esto: alguien que sabe decir que no con claridad, sin culpa y sin la sensación de que le debe algo a los demás, que pone límites con firmeza sin necesidad de ser agresivo ni justificarse de más. Y ahí lo vio claro. No era que le faltara carácter, sino que había estado eligiendo no ejercerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, decir que sí a todo le daba un beneficio oculto: evitar el conflicto y sentirse útil. Pero ese mismo patrón lo estaba alejando del respeto y la autoridad que quería proyectar. Para eso en Pro 1 trabajamos el pilar de presencia intencional para ayudar a profesionales como él a fortalecer su autoridad sin perder su esencia. Andrés pasó de ser percibido como el que es súper buena gente, que siempre está disponible, que nunca dice no, a ser reconocido como un ejecutivo con potencial, que trabaja en equipo y además colaborador. Seguía siendo colaborador, pero desde el respeto y la estrategia, no desde la complacencia. ¿Nota la diferencia? Quiero cerrar este episodio con una invitación. Si sientes que estás en tu momento de dejar de operar en piloto automático y empezar a construir un camino de expansión profesional con autenticidad y estrategia, entonces Pro 1 es para ti. Nuestro programa de empoderamiento para profesionales ambiciosos que saben que tienen mucho más para dar. Con el método Singularity trabajaremos juntas, para que puedas verte y posicionarte con claridad, diferenciación y un liderazgo que realmente te represente. Tu carrera no tiene que ser una lucha constante entre lo que eres y lo que se espera de ti. Puedes liderar tu camino desde tu esencia y con impacto. Si resuena contigo, hablemos, escríbenos y te daremos más detalles. Y ahora dime, ¿qué paradigma vas a romper hoy? Que tengas el mejor inicio de semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.